La Capilla Sixtina es uno de los espacios más extraordinarios y populares del Vaticano y de todo el mundo. Lugar, por ejemplo, de los magníficos frescos con los que Miguel Ángel cubrió paredes y techo en el siglo XVI. Pero detrás de su fama existe una historia algo menos conocida y marcada por el recato y la censura de la Iglesia. Nos referimos al fresco del Juicio Final pintado en la pared del altar, que sorprendió por la desnudez rotunda de sus figuras. Sí, aquel nudismo generó una de las polémicas artísticas más populares de la época. Más de 20 años después de que Miguel Ángel culminara el Juicio Final como encargo especial de 2 papas, fue finalmente el Papa Pío V quien ordenó cubrir las desnudeces más atrevidas de la obra de Miguel Ángel con velos y paños. El responsable de la pintura censora, Daniele Volterra, apodado por ello Il Braghetone, cuyas pinceladas nos han ocultado el original durante siglos. Soy Federico Cardelus, periodista y divulgador. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, el videopodcast de National Geographic. Cada viernes en tu plataforma de audio favorita. Y si te quedas con ganas de conocer más historias, ya sabes que te esperan nuevos contenidos en Disney Plus y en el canal National Geographic. Para entender la historia completa de la Capilla Sixtina, debemos remontarnos hasta su construcción. Fue ordenada por el Papa Sixto IV, de ahí el nombre de Sixtina, y fue construida en solo 3 años, entre 1477 y 1480. En un inicio fue concebida como capilla papal privada, pero pronto se convirtió en el escenario oficial donde se celebraban cónclaves y actos litúrgicos solemnes de la Iglesia. Aunque todos conocemos los frescos de Miguel Ángel, que están en la bóveda y en la pared del altar, la decoración inicial de sus paredes laterales corrió a cargo de otros pintores del Renacimiento, como Sandro Botticelli, Pietro Perugino, Domenico Ghirlandaio y Cosimo Rosselli. Entre todos crearon un conjunto de frescos que narraban episodios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Fue el 15 de agosto de 1483 cuando la capilla fue consagrada con una misa solemne y quedó lista para el uso pontificio. Sin embargo, ese no iba a ser su aspecto final. A comienzos del siglo XVI, el Papa Julio II, un papa de intensa actividad política y militar, decidió que era momento de culminar la decoración de la bóveda de la capilla. Y aquí aparece, seguro que no nos suena de nada, la figura y la aportación de un tal Miguel Ángel Buonarroti. Su trabajo se extiende durante 4 años, entre 1508 y 1512, que claro, parecen pocos, para una superficie de más de 500 metros cuadrados, subido a un andamio a más de 20 metros de altura. Miguel Ángel pintó allí, escenas del Génesis, profetas, sibilas, que revolucionaron la pintura y la iconografía, logrando una de las obras más impactantes de la historia del arte. Así es. Y sin embargo, todavía faltaba la obra de arte más importante que iba a tener la Capilla Sixtina, ese famosísimo fresco del Juicio Final. Pasaron, de hecho, más de 2 décadas entre la pintura de la bóveda y la pared central, ya que no fue hasta 1535 cuando el Papa Pablo III, un farnesio, encargó a Miguel Ángel la decoración del testero del altar, con ese impresionante Juicio Final que todos conocemos. Y ojo, porque no era una tarea precisamente fácil por el contexto de aquel momento. En esos años Roma había quedado marcada por el trauma del llamado Sacco di Roma en 1527, es decir, el saqueo de la ciudad llevado a cabo por las tropas imperiales de Carlos V, que se rebelaron por la falta de pago y que arrasaron la ciudad, humillando el prestigio y la autoridad del papado. Así fue, y aquel trauma, unido al avance de la Reforma protestante y a la sensación de crisis espiritual y política, generó un clima de miedo que condicionó esta obra de Miguel Ángel. La inició en 1536, cuando ya tenía casi 60 años. Y, por supuesto, ya no iba a ser el mismo optimismo sereno de la bóveda, sino un fresco mucho más dramático e impactante que buscaba reafirmar la autoridad de la Iglesia. De ahí que la obra se centrara en representar la parusía, o segunda venida de Cristo, y el juicio final a la humanidad. Casi nada. Casi nada. Por cierto, la obra termina en 1541 y el resultado es lo que podemos ver hoy en día. Un fresco de proporciones colosales, con esa composición, podemos decir, dinámica, turbulenta, sobrecogedora. Y si la han visto alguna vez, hay santos, ángeles resucitados, condenados y en el centro, como no puede ser de otra manera, Cristo. Todo esto con un estilo, el de Miguel Ángel, que se conoce, fíjate qué palabra tan bonita, como terribilità, donde exageraba la musculatura e incorpora esas torsiones dramáticas con esa intensa expresividad. Y si nos fijamos bien, Fede, hay un detalle muy curioso relacionado con esta terribilità. Hay una hipótesis muy extendida en la que se cree que en la piel desollada que sostiene San Bartolomé hay un autorretrato de Miguel Ángel, un detalle más, sin duda, de su genialidad. Sí, y el fresco fue presentado al público en 1541
Y claro, tuvo un impacto de inmediato por su fuerza plástica, pero 2 décadas después comenzó a generar cierto escándalo en algunos sectores eclesiales. El motivo, la desnudez de la mayoría de figuras empezó a considerarse algo impropio para un espacio sagrado. Quizás habían cambiado los tiempos y la sensibilidad cultural era otra. Sin duda, algunas voces del Vaticano, como el maestro de ceremonias Biagio da Cesena, ya en tiempos del propio Miguel Ángel, declararon que aquella pintura era más propia de baños públicos o tabernas que para una capilla papal. Así lo contó entonces el pintor Vasari en sus famosas Vidas de artistas. Y como era de esperar, Miguel Ángel, el genio, le respondió. ¿Cómo? Pues retratando a Cesena en el infierno, con orejas de burro y una serpiente enroscada mordiendo sus genitales. Se cuenta incluso que el Papa, divertido ante la broma de Miguel Ángel y respondiendo a las quejas de da Cesena, que pedía ordenarle al pintor que lo quitase, le contestó que su autoridad no se extendía al infierno. Esto diría gente más joven que es un troleo en toda regla, pero bueno, todo un genio y con sentido del humor, Miguel Ángel. Pero claro, esto es solo una pequeña anécdota de la enorme polémica que hubo. La parte clave llega con el avance de la Contrarreforma y el Concilio de Trento, donde ahí sí se establecen nuevas directrices para el arte religioso. Y aquí es donde llega la censura y el recato. La desnudez en imágenes, ojo, en imágenes sagradas, debía corregirse por ser indecorosas y provocar distracciones de lo espiritual. Y cómo no, el foco se puso en la Capilla Sixtina, claro. La medida se tomó bajo el papado de Pío IV en 1565 y la tarea consistió en cubrir de pintura, simulando velos y paños de tela, los genitales y glúteos de esas figuras desnudas. Un trabajo que recayó en un discípulo de Miguel Ángel, Daniele da Volterra, a quien apodaron por este trabajo con el poco honroso nombre de Il Braghetone, literalmente el pintacalzones, pobrecillo. Pues sí, título que quizás no pasará a la historia como el soñado para un artista del Renacimiento, pero bueno. El caso es que Volterra nunca llegó a terminar su trabajo porque muere en 1566 a los 61 años. Aún así sí consiguió modificar una parte significativa del fresco original y los cambios pues, fueron asumidos como una parte más de la obra. En épocas posteriores, Fede, fíjate, otros censores añadieron más retoques, siguiendo el mismo criterio, hasta que prácticamente todas las figuras desnudas contaban con alguna prenda o un velo superpuesto. El juicio final se terminó por convertir en un campo de tensiones entre la visión original de Miguel Ángel, esa obra maestra, y la censura y el recato de la Contrarreforma posterior. Y durante siglos permaneció así porque muchos años después, entre 1980 y 1994, se llevó a cabo la restauración más ambiciosa de la Capilla Sixtina. Y ahí se retiraron capas de hollín, suciedad, barnices oxidados e incluso algunos añadidos de aquellos pintacalzones. Sin embargo, muchos fueron conservados como testimonio de una censura pues, que marcó el destino del fresco. Aquella restauración permitió además al mundo observar la viveza de colores y los contrastes lumínicos que propuso Miguel Ángel en su momento. Era su obra maestra. Es decir, que recuperó su fuerza original y permaneció con esas cicatrices en forma de censura del pasado. Hoy, esta obra de Miguel Ángel es una de las más visitadas del Museo Vaticano y si nos detenemos a pensarlo, pues es normal, porque hablamos de una obra que condensa 5 años de trabajo de uno de los grandes genios del arte, el pulso de una iglesia en crisis y siglos de decisiones que modificaron su aspecto original. La historia de la Capilla Sixtina es una historia nada lineal, no intacta. Y precisamente por eso sigue siendo capaz de sorprender en el detalle y de invitarnos a mirar 2 veces en los espacios más solemnes del Vaticano. Qué buena historia, María José, pero ahora nos queda salir de aquí, coger un vuelo, irnos a Roma y verlo en persona, porque una cosa es contarlo y otra quedarse contemplando la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Sin duda, yo he estado ya varias veces en mi querida Capilla Sixtina y siempre sorprende, te quedas boquiabierto, ¿no? Y seguimos, Fede, porque aún nos quedan muchas más historias que contar. Esto es Despierta tu curiosidad, el videopodcast de National Geographic, cada viernes en tu plataforma de audio favorita. Y si te quedas con ganas de conocer más historias, ya sabes que te esperan nuevos contenidos en Disney Plus y en el canal National Geographic.